Ya estamos en línea, continuando con nuestro estudio de Romanos. Antes de empezar con la lectura, voy a dar algunos pequeños contextos históricos y de conceptos también, para tener un poquito más claro a la hora del estudio. El primer concepto es lo que tenemos que definir, es qué significa los débiles en la fe. Porque ese prácticamente es el tema del día de hoy. Entonces, la fe, y hemos hablado que lo definimos de diferentes formas. Hay una fe desde el concepto de vista griego, hay una fe desde el punto de vista etimológico, y hay otro concepto desde el punto de vista cristiano. Entonces, tenemos que dejarlo claro. Normalmente, cuando preguntamos el significado de fe, lo primero que nos llega a la mente a la gran mayoría de cristianos es Hebreos 11:1, ¿verdad? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Como ya tenemos tan grabado ese concepto, pues es lo primero que nos llega, ¿verdad? Cuando mencionamos la palabra fe en el griego, como por ejemplo la hablarían entre griegos, en su idioma, en la palabra pistis, habla de depositar nuestra confianza en algo o en alguien, eso es fe, ¿no? Es un concepto también obviamente certero, pero desde el punto de vista bíblico estamos hablando de algo que se puede tener o no tener, o sea, es una certeza, y la certeza es algo que simplemente se tiene o no se tiene, o sea, es un concepto tajante. Si tienes certeza, no puedes estar, tengo un poquito de certeza. No, pues la certeza es algo tajante, ¿la tienes o no la tienes? Entonces así es la fe es algo que se tiene o que no se tiene. Sin embargo, el concepto de medida de fe también se usa en la Biblia, de diferentes medidas de fe. Como por ejemplo, cuando Pedro está en la barca a medianoche y que le dice al Señor, Señor, si eres tú que manda que camine sobre el agua. Y el Señor le dice a Pedro, ven, camina sobre el agua. Baja de la barca y está caminando. Y aunque la Biblia no nos especifica el tiempo que estuvo caminando, sí nos dice que por un momento él se sostuvo caminando sobre el agua. Hasta el momento en que quita su mirada del Señor y empieza a ver el fuerte viento. Esa expresión de voltear a ver el fuerte viento, de alguna manera está simbolizando los afanes de esta vida. O sea, los conflictos, las dificultades, lo que es natural y lo que es obvio. Entonces, es natural y lógico pensar que en medio de una tormenta donde está el viento, la lluvia, todo bien recio así, pues intimida. Y entonces, mi lógica me dice que no puedo estar sobre el agua. ¿Y entonces qué pasó con Pedro? Empezó a hundirse, porque precisamente su certeza se acabó. Lo contrario a la certeza, ¿cómo se le llama? Duda. Entonces, esa va a ser la estrategia principal de Satanás. Tratar de sembrar dudas en lo que Dios dice, sobre todo, ¿verdad? Y los dos ejemplos más básicos que siempre analizamos son la tentación con Eva y la tentación con Jesús en el desierto, que a final de cuentas la raíz sigue siendo la misma, ¿verdad? Cuando Satanás quiere tentar a Eva, lo primero que dice es poner una duda en lo que Dios dijo. ¿Cómo? Con una expresión maliciosa, con que Dios os ha dicho. Así que Dios te dijo que no comas. Obviamente Satanás sabía perfectamente el panorama, ¿verdad? Entonces Eva le dice, no nos prohibió comer, nos dijo que podíamos comer de todo árbol, solamente de este nos lo negó. Y ahí es donde la serpiente está poniendo en duda, ¿verdad? Porque si comes de ese árbol morirás. No morirás. Entonces, el único argumento de la serpiente es, yo te lo afirmo, o sea, ese es su argumento. Yo te digo que no vas a morir, y Dios dice que sí vas a morir. ¿A quién le crees? Se supone, aunque ya en la realidad Eva le creyó más a la serpiente, porque la serpiente logró que Eva pusiera sus ojos en el fruto, y entonces dice la palabra que ese fruto era codiciable para alcanzar sabiduría y también se veía rico. Entonces eso es lo único que bastó para que cayera Eva, y pues incitó también a Adán a pecar. Gracias a Dios el segundo Adán, que es Cristo, no cayó en la tentación. Pero el Señor está a punto de iniciar su ministerio, está en el desierto, el Espíritu Santo lo llevó para ser probado ahí en el desierto, y entonces Satanás pone esa tentación. ¿Y cuál es la tentación? La primerita no es ni siquiera el hecho de decir, convierte las piedras en pan, sino la tentación consiste en si de veras eres hijo de Dios, porque eso es la tentación de duda.
Porque el Señor Jesús va a emprender una obra que se basa en esa verdad, que es el Hijo de Dios. Pero Cristo, al estar despojado de su omnisciencia, entonces Él pudiera ser susceptible a una duda. ¿Qué tal si el Señor Jesús hubiera dudado y hubiera dicho, ¿qué tal si no soy el Hijo de Dios que pensé que era? ¿Qué tal si solamente soy un judío más? Se me hace que he visto una película. ¿La de la última tentación? No la vi, pero oí algo así. Yo sí la vi, me hizo pegar muchos corajes, no la ven. Entonces, esa es la duda. Cuando Pablo usa como un ejemplo la armadura de Dios, nos pone la fe como si fuera un escudo. Pero también dice, con ese escudo vas a poder apagar los dardos incendiarios del maligno. Entonces los dardos incendiarios se refiere o hace referencia a que cuando llegaban los ejércitos a atacar a una ciudad, desde las murallas empezaban a arrojar flechas, pero esas flechas las llenaban de brea y las prendían. Sí, pero la finalidad era que como la brea no se apaga aunque le dé el viento fuerte, se clavaba la flecha en el escudo y se quemaba. Entonces esa es la representación que quiso dar Pablo de dardos incendiarios del maligno, que Satanás va a aventar dudas. Incluso algo también interesante, ¿por qué es que todos los enchamucados tienen un show parecido? Con los endemoniados, cuando empiezan a echar espumarajos por la boca y se descoyuntan sus extremidades y hablan en lenguas y con una voz así bien, sí. ¿Por qué no el enchamucado no? ¿Por qué no simplemente llega y te mata? Porque no trata de matarte tu cuerpo. No trata de matar tu cuerpo. Pero si él pudiera, lo haría. Pero no puede porque no lo tiene permitido. O sea, no porque le falte capacidad. La capacidad la tiene. Satanás y todos los demonios tienen la capacidad de matar a cualquier ser humano. Lo que no tiene es el permiso. O sea, Dios no se los permite. Entonces, eso es algo que tenemos que tener como un argumento a favor nuestro. ¿Por qué los enchamucados hacen todo ese show? Porque quieren sembrar dudas. Porque si te empiezas a intimidar con ese show, que sí da escalofríos ver todo ese tipo de cosas, sobre todo cuando ves que a alguien se le descoyuntan las extremidades. Hay unos que la mano la hacen así, pero al revés, o sea, con los dedos al revés así. Y hasta truenan los huesos. Ay, da escalofrío todo eso. ¿Y por qué lo hacen? Precisamente por eso, para que digan, ay, ¿qué tal si Dios no está conmigo? Señor, ¿verdad que si vienes conmigo? Entonces, esas dudas es lo que va a generar que nuestra fe no se debilite, sino que desaparezca. Por eso, una vez le dijeron los discípulos al Señor, Señor, aumentanos la fe. Lo más interesante de esa petición de los discípulos es que le pidieron aumentanos la fe cuando el Señor les dijo, si tu hermano viene contigo pidiéndote que lo perdones, pero te dice 7 veces al día, dice, perdónalo. Y es donde los discípulos dijeron, no creo. Por eso, o sea, ¿qué están diciendo? Aumentanos la fe es, no creo. O sea, no creo poder. No que dude de lo que el Señor dice. No creo que yo tenga esa capacidad de tenerle tanta paciencia a alguien. Entonces el Señor dice, aumentanos la fe. Y el Señor de alguna manera no les dice sí, ni les dice no, sino que les da un contexto. Si tuvieras fe como un granito de mostaza. ¿Por qué? Porque obviamente lo que el Señor está tratando de indicar es que no se trata de tener mucha fe o poca fe, sino de tener fe y ya. Entonces, la medida de fe no consiste propiamente en una fe fuerte o una fe débil como tal, sino una fe que se puede mantener. Entonces, la medida de la fe es en qué circunstancias tienes la certeza y qué tiene que cambiar en tu vida para que la fe desaparezca. Eso es la medida de la fe. Es decir, por ejemplo, tengo poco dinero, mantengo la fe. Viene una gripa, mantengo la fe. Vienen problemas con la familia, mantengo la fe. Llegó el coronavirus, bueno, ahí como que empiezo a tambalearme, ¿no? Y si se juntan todas las anteriores, ya, tronó la fe. Esa es tu medida de fe, o sea, hasta ahí llegaste. ¿Por qué? Porque ahí es donde ya no pudiste mantener la fe.
Llevo más claro el ejemplo de Pedro, ¿no? O sea, el quitar la mirada de Dios, que es lo que te mantiene la fe, es lo que hace que la pierdas o se acabe la medida que tienes. Sí. Entonces, la fe nos va a llevar a tomar decisiones en nuestra vida, en teoría basadas en la palabra de Dios. Y si tienes fe en la palabra de Dios, te vas a tomar de esa palabra para cumplirla. Porque la palabra de Dios siempre viene con promesa, ¿no? El Señor siempre dice, haz esto y tendrás estas consecuencias. Y si haces lo malo, tienes malas consecuencias. Deuteronomio 28, ¿no? O sea, consecuencias de la obediencia, bendición. Consecuencias de la desobediencia, maldición. A grandes rasgos es el principio de toda la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios es, si yo la tomo, voy a ser bendecido. O sea, si la hago, obviamente. Si no hago la palabra de Dios, voy a tener malas consecuencias. Y ya, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva tenemos que evidenciar la fe manteniéndonos en el cumplimiento de la palabra de Dios. Pero a veces la falta de fe o una debilidad en la fe tal vez pudiera ser en cuanto a los preceptos que yo tenía ya antes, o sea, mis prejuicios, que me hagan dudar de la interpretación. No es que dude de la palabra, pero a lo mejor dudo de cómo me la están interpretando o de cómo yo mismo la estoy entendiendo. Entonces, en esos puntos va a haber cosas que pueden ser pecado para unos y para otros no. O sea, lo que me pasó a mí como nuevo, ¿no? Que ya no quería aceptar a Dios. ¿Por qué? Porque decía que era un Dios cruel y castigador. Yo así lo veía, porque me enfocaba en los textos de que ese fue un trauma por mucho tiempo, ¿no? De que mandó a matar a todos. Decía una mujeres, niños y niños de pecho. Uh-huh. Dice, tienes que exterminar a todos. Sí, cuando no se entiende. Sí. Entonces, yo no lo entendía y no lo comprendía. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo puede permitir esa crueldad? Y mucho tiempo no lo entendí. Y eso me hacía tambalear de lo que yo creía. Pero uh-huh. ¿Cómo me hablan de un Dios bueno si manda a hacer esto? Pero muchas veces es la falta de información. Y esa falta de discernimiento, pues a veces nos genera esa duda, ¿no? Sí, me acuerdo perfectamente cuando de esa historia yo le pregunté al pastor, pastor, ¿me explica esto? Y me dice, no, pues yo tampoco entiendo. O sea, sí me dijo el pastor en aquel entonces. Bueno, pues sincero. Por lo menos, ¿verdad? Sí, porque eso que le digan a uno, no, estás muy chico, no puedes aprender esas cosas. Bueno, eso sí. Tuve que aprender quién era Amalek, qué hacía. Amalek. Y que era una persona que atacaba siempre a enfermos y mujeres, siempre. O sea, no atacaba de frente. Uh-huh. Y que al acabar con la tribu, aún los niños no iban a guardar resentimiento, no se iban a enfermar de esa maldad que tenían, porque estaba la semilla ya ahí. Y por lo regular, cuando a alguien le matan a un familiar o un padre, se resiente y crecen con esos resentimientos. Entonces yo comencé a entender entonces el por qué lo permitía, pero bueno, pero pues son niños. Pero después me explicaron lo de que los niños heredarán el reino de los cielos, o sea, ya no van a pasar por un proceso como adultos, está bien, pero tuve que meterme mucho a poder leer para poder entender o buscarme una justificación para no ver tan mal a Dios que yo veía mal. Bueno, cuando uno se hace una perspectiva equivocada de Dios, pues puede dañar la comunión. Pero lo más específico es cuando un mandamiento nos está exhortando a tener cierta conducta. O sea, cuando un mandamiento me dice, esto lo debo de hacer o esto no lo debo de hacer. Entonces, eso es donde puede generar perspectivas diferentes que no tienen que ver propiamente con que sea pecado o no, sino con la conciencia. Entonces nuestra conciencia va a jugar también un rol principal. Dentro de la teología sistemática, una de las doctrinas fundamentales es la amarteología. Esa es una doctrina muy amplia que es la doctrina del pecado.
Y pareciera que el pecado debería ser una definición, pero no, es toda una doctrina, porque hay muchas formas de pecado y hay pecados que son tajantes. O sea, el Señor dice que hay de aquel al que a lo malo llame bueno y a lo bueno llame malo. Lo que Dios dice que es pecado y siempre va a ser pecado. Pero por otra parte va a haber también pecado circunstancial, como por ejemplo el pecado de Pedro cuando negó al Señor. Y también hay pecado de conciencia. Es decir, que tal vez haya alguna situación que Dios no la va a tachar como pecado a menos que tú sientas que es pecado, porque entonces lo estás haciendo en contra de tu propia conciencia. Ajá. Y entonces ahí es donde se va a centrar el tema de los débiles en la fe. ¿Por qué? Porque no tienen claro o tienen dudas en su fe, en ciertas conductas específicas, y entonces ahí es donde pueden hacer cosas que están negando sus propias convicciones. En tu caso, como preguntaste y no te dieron la explicación, ¿qué sentiste? No, pues sí, pues tengo que investigar yo. Porque ni modo que me quede con la duda toda la vida, ¿no? Ajá. Entonces, pero a veces nos dan la explicación, pero en algunas cosas encontramos puntos de vista contrarios. Y entonces es donde uno se queda así como que en una zona gris de que, pues, ¿a quién le hago caso? ¿A este o a aquel? Entonces, una parte de la cultura de aquel entonces que tiene mucho que ver con esto es cuando empezó a mezclarse la iglesia entre judíos y gentiles, porque una iglesia de puros judíos, pues no hay problema, tienen la misma cultura. Pero lo malo es cuando ya era una iglesia mixta, porque los griegos tendían a ritualizar la comida. O sea, incluso los vendedores, los que iban allá al rastro y compraban la carne para vender, la ritualizaban. Entonces la sacrificaban a los ídolos y se tomaban la sangre, literal, del animal. Y entonces ya estaba consagrada. Y pues los judíos, para ellos era una abominación. O sea, ellos solo kosher, ¿no? O sea, no van a comer cualquier tipo de carne. Pero ya cuando algunos griegos o romanos se convertían a Cristo, tenían conflicto con eso, acerca de que si es o no es. Entonces empezaban a dudar de que es bueno, entonces si lo compro o no lo compro, tengo que comprar en carnicería kosher o puedo comprar de la que sea. Entonces, como vamos a empezar nuestro estudio de la carta de Romanos, abran su Biblia en la primera carta de Corintios. ¿En serio? Sí, en serio. Primera de Corintios 10. Eso estuvo chistoso. Primera de Corintios 10, 23. Porque aquí Pablo también nos da otro contexto en base a este ejemplo. 10:23. Comienza dando una afirmación general: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ya hemos hablado de este punto, ¿no? Todo me es lícito significa que Dios no va a venir a prohibirme que haga nada. O sea, Dios me va a permitir que yo tome mis decisiones y vamos a tener que aceptar las consecuencias de las decisiones que tomamos. Entonces, ¿cuál es el segundo parámetro? El primer parámetro es que no todo edifica, no todo conviene. Segundo parámetro es el versículo 24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Ese es el segundo parámetro que tenemos que tener en cuenta. Y después viene el ejemplo, en el 25. De todo lo que se vende en la carnicería, comer sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Este versículo solito puede causar malos entendidos, tenemos que interpretarlo con todo el conjunto. El versículo 26 dice que del Señor es la tierra y su plenitud. ¿Qué significa esto? Que todo viene de Él. Ajá. Todo es bendición, ¿no? Habla de propiedad, ¿no? O sea, es de Él. Entonces, ¿qué piensas si algo que es tuyo llegan y se lo dedican a otra persona? Es como, no sé si, por ejemplo, no sé, alguien en la calle tiene una florecita y yo se la arrebato y se la dedico a mi esposa. Dice, oye, cómprale
tu flor? ¿Por qué te llevas la mía, no? O págame. O págala por lo menos, ¿no? Entonces, si estamos hablando de carne ritualizada, entonces, ¿qué significa el versículo 26? Que por mucho que se la consagren a los ídolos, en realidad es de Dios, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Plenitud habla de todo lo que hay en la tierra. Sí, dice, todo fue hecho para Él y por Él. Así que en el contexto general sabemos que el texto 26 se está refiriendo específicamente a la comida que es sacrificada a los ídolos, ¿no? Pero bueno, esto de motivo de conciencia lo aclara adelante. Dice en el 27, si algún incrédulo os invita y queréis ir, o sea, aquí está una libertad, ¿no? Si alguien que no es de la iglesia te invita a comer y quieres ir, de todo lo que te pongan delante, que éntrale. Nada por motivos de come, sin preguntar nada. Así te digan que es carne verde. Sí, lo que te pongan enfrente. Dice el 28, mas si alguien nos dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, ahí sí ya no. O sea, no lo comas. Por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Este versículo, cuando no se interpreta bien, lo toman con el sentido opuesto al que Pablo quería. ¿Por qué? Porque pareciera, cuando no se interpreta en todo el conjunto, parece que Pablo está diciendo que si alguien te dice, como ya adquiriste la conciencia de que estás sacrificado, entonces ya no tienes permitido comerlo. O sea, así en primera instancia eso parece. Pero cuando la primera vez que me lo dijeron y lo analicé un poquito, dije, aquí hay algo raro. Si significa que ya por ser consciente ya es pecado, entonces eso estaría avalando la ideología de que mejor no aprendo nada, mejor no quiero enterarme, así soy libre. Pero si me entero de que es pecado, ya no voy a poder pecar. Yo lo vería de otra manera. Uno sabe que es pecado, pero dice, si un incrédulo te invita, o sea, ve y come. Pero si después, es que esto es, pues, presentado a mis dioses, ahí ya no, porque ya sabes que ya ellos lo están haciendo con otro afán. Sí, pero precisamente el punto por el cual está prohibido no es por la consagración, porque la consagración ya estaba antes. Vamos a suponer la malicicia del por la conciencia de aquel que lo está diciendo, porque por algo te lo dice. Entonces, si fuera solamente el hecho de que estuviera o no consagrado, entonces significaría que sería pecado aunque yo no lo sepa, porque está consagrado, si es que ese fuera el pecado. Pero vuelve a reiterar Pablo, pero del Señor es la tierra y su plenitud. Ajá. Entonces, ¿cómo aplicaría esto en este? Bueno, todavía no me adelanto eso. Primero vamos a terminar el contexto y después le damos la aplicación actual. Dice que no lo comas por motivo de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Vuelve a reiterar, de todos modos es de Dios. Pero el 29 es el versículo importante. ¿A qué tipo de conciencia está haciendo referencia? La conciencia, esto es como que te aclaro. Conciencia, no tu conciencia. O sea, no es que tú tengas la conciencia de que es sacrificado, sino la del otro. Entonces aquí lo está dejando súper claro. Es la conciencia del que te lo está diciendo. Porque entonces él va a tropezar. Así, pues, oye, no, que tú no comes cosas que a los ídolos y que no sé qué, entonces tú también le entras a esto y aquello. Ah, bueno, esto le está haciendo tropiezo. Porque su conciencia de él está siendo afectada, entonces no lo hago. Pero no es por mi conciencia. Vean la pregunta con la que termina el versículo 29. El versículo 29 termina diciendo, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? ¿A qué libertad se refiere? Así es. Si vemos el contexto de estos versículos, el contexto habla de una libertad para comer, aunque algo haya sido sacrificado, ¿no? Dice, y si yo con agradecimiento participo significa como, ¿no? ¿Por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? ¿Qué significa censurado? O sea, puesto como mal. Etiquetado mal. Sí, es censurado, es limitado, es decir, prohibido. Es decir, no, tú no debes de comer, ¿por qué? Porque está sacrificado. O sea, es mi libertad, yo ya di gracias a Dios por esto, porque es de Él, es de Dios. Aunque se le hayan consagrado a quien se haya sido, es de Dios. Normalmente en las casas de la familia,
cuando pasa el Día de Muertos y te dan algo, te lo dan con malicia. Y cuando lo comes y te dicen, eso era de la ofrenda. Ah, sí, está bien. Bueno, yo lo consagré, lo bendije en nombre de Dios. Precisamente ahí está el uso actual. O sea, a esa donde iba yo a llegar ahorita, ¿no? Dice el 31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Y vuelve a reiterar el propósito del principio, que sea pensando en los demás, que no seamos tropiezo para otros, ¿no? Entonces, esto precisamente aplica mucho en lo que es lo de las ofrendas, ¿no? Aunque obviamente si vemos una aplicación más contextualizada, ni siquiera sería en eso, sería todo lo que se consagra en la tienda. Tú vas, por ejemplo, a una tienda, no sabes si lo consagraron o no. Si tú vas a una tienda de abarrotes y ves que tienen un altar a cualquier imagen, está consagrado, porque lo ponen en sus manos. La mayoría de los no tienen. Entonces muchos sí no tienen, ¿no? Tienen ahí sus altarcitos con sus veladoras, sus imágenes de lo que sea. Entonces lo están consagrando. Entonces, ¿que ya no te lo comes porque fue consagrado? Pues ellos, allá ellos y su fe. Yo tengo mi fe, yo sé que del Señor es la tierra y su plenitud. Entonces yo doy gracias por ello, y no porque el dar gracias lo estés limpiando. Sí, es como lo que manejaron mucho tiempo de la Coca, la Pepsi, no sé qué otras. Varias empresas de una persona estaban consagradas a Satanás. Y sin embargo mucha gente eso le puso tropiezo. Otros no, pero sí, como eso es falta de conocimiento, hacen tropezar a muchos. Sí, cuando al Señor Jesús le reprocharon de que no comía con manos limpias, el Señor lo dijo de una manera, contestó de una manera un tanto agresiva, por llamarlo de alguna manera, con una frase que es, oigan bien y entiendan. O sea, esa frase es dura, ¿no? Nada de lo que entra por su boca contamina. O sea, nada de lo que te comas contamina al hombre espiritualmente. Nada. Lo que contamina es lo que sale, los malos pensamientos, hurtos, envidias, contiendas, todo eso viene del corazón y eso contamina al hombre. Entonces los discípulos incluso se sorprendieron, porque el texto dice, el Señor dijo esto haciendo limpios todos los alimentos. Entonces el texto con el cual se causa problema o controversia es, dice el Señor, que no participemos de la mesa de los demonios. Entonces, ¿qué significa participar de la mesa de los demonios? Participar de la mesa, esa expresión que no es literalmente solamente el hecho de compartir la mesa, sino es de compartir con la gente, de tener comunión. Y la mesa de los demonios es la ritualización del alimento. ¿Sí? Lo que se hacía en aquellos entonces cuando era en una mesa, o sea, es un contexto diferente a lo que dice Pablo. Pablo habla de lo que fue ofrecido a los ídolos. La mesa de los demonios no es eso. La mesa de los demonios es cuando te invitan a participar de la ritualización. Es decir, siéntate, levanta tu alimento, conságralo al sol y a la luna, y entonces lo que les decía de la sangre, se ponía en un cáliz y todos bebían de ese cáliz la sangre de ese sacrificio. Porque decían que a través de eso iban a tomar la fuerza del animal que acababan de matar. Y de alguna manera, hasta, por ejemplo, hay una religión que se llama Wicca, ¿la han oído? Conocida como las brujas. En esa religión se cree que es una manera de dar gracias. O sea, de dar gracias al animalito que dio la vida y decir, yo estoy tomando tu vida y tu fuerza como gratitud. Lo están ritualizando. Eso es participar de la mesa de los demonios, porque no glorificas a Dios. Se glorifica todo menos a Dios. Aunque digas que muy dentro de mí no lo siento. Es que, Señor, tú sabes que en lo más profundo de mi corazón yo soy fiel. No, o sea, tus hechos tienen que hablar por ti. Entonces, a eso es a lo que no vas a participar. Eso es participar de la mesa de los demonios. Recuerden el ejemplo que usamos a menudo desde el punto de vista totalmente opuesto, lo que sería la Santa Cena. Porque en la Santa Cena tenemos pan y tenemos juguito de uva, que está consagrado a Dios. Y dice Pablo que cuando uno come y bebe indignamente de la Santa Cena, come y bebe juicio, porque está participando indignamente.
Pero ¿qué pasa? Que si ya acabó el ceremonial de la Santa Cena y esos alimentos fueron consagrados a Dios, llega un niño y se toma los juguitos de uva y se come el pan, ¿está comiendo juicio? Es pan y es jugo. No participó de la consagración. Entonces, desde el punto de vista de esa mesa de los demonios, que es la mesa contraria, es exactamente lo mismo. Si yo me como algo que ellos ritualizaron, allá ellos y sus rituales, porque el ritual no es nada, los ídolos no son nada. Hay un ejemplo que pusieron con David, ¿no? De que estaba consagrado el pan a los sacerdotes y sin embargo comieron ese pan. Los panes de la proposición. Uh-huh. Entonces, el objetivo nada más era el no ser tropiezo a los demás. En ese, por ejemplo, cuando dicen, ¿no? Que ponen si ya con el hecho de que le digan a uno, era de la ofrenda, entonces ya no lo comen, ¿no? Sí, porque, bueno, es lo que hay que discernir, ¿no? Porque, bueno, yo, por ejemplo, con mi hermana tiene unos cenados acá en Texcoco y cuando pasa después de eso le llevan un pan bien rico que hacen ellos ahí. Entonces le digo, ay, regálame de tu pan, pero es de la ofrenda. Yo cuando le dije, bueno, eso es para ti problema, porque para mí no lo es. Exacto. Si para ti eso es malo que yo lo coma, pues no lo como, ¿no? Uh-huh. Y me dice, no, pues es que usted me dice que no. Le dije, para mí no hay ningún problema. Uh-huh. Eso es lo que hay que discernir, precisamente, en cada caso, ¿verdad? Si le está haciendo tropiezo o no. En el caso de aquí de Pablo, que dice, si te lo están diciendo que es consagrado, es porque hay cierta malicia. Uh-huh. Porque está hablando cuando alguien nos invita, pero te dice, pero está consagrado. Entonces significa que quieren poner tropiezo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esas personas podrían ir y empezar a hacer tropiezo a otros, porque dicen, ahí está, ¿cuál integridad? Si de todos modos participan de lo mismo que yo. Aunque no es así, pero es dar oportunidad, ¿no? Pero hay que discernir en qué momento. Por ejemplo, algo que luchan mucho es acerca de lo que, si está permitido o no tomar vino, ¿no? Entonces, el tomar vino literalmente no es un pecado, puesto que la Santa Cena era con vino real. Incluso, pues hay los famosos textos de Pablo diciéndole a Timoteo que tome un poco de vino por sus problemas estomacales, todo eso. Si queremos ayudar a la iglesia, era un vino ligerito, era un vino que no era vino. Hay que buscarle, ¿no? La justificación. El caso es que literalmente en la palabra dice que el vino no es pecado, porque incluso uno de los requisitos para el que anhela obispado es no se ha dado a mucho vino. No sea borracho. Está borracho, ¿por qué? Porque la borrachera sí es un pecado. Ahí sí dice específicamente, los borrachos no heredarán el reino. Entonces, la borrachera es el pecado. Pero, pues, sea como sea, para muchos puede ser tentación. Una vez les platicaba que en una reunión familiar, pues estaban todos ahí en el tumulto, todos ahí hablando, se oye la gente hablando, ¿no? Entonces, en una ocasión me preguntan, ¿quieres tomarte una copa? Y en ese momento se hizo un silencio. O sea, me sorprendió que están atentos o qué. Y voltean y se me quedan viendo a ver qué vas a decir. Y yo siento las miradas, ¿no? A ver, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir? Le digo, no, gracias. No creo que sea pecado. Yo creo que me podía haber tomado esa copa sin ningún problema. Pero cuando vi que iba a ser tropiezo para varios, pues mejor digo que no y ya. ¿Sé qué? ¿Tu religión te lo prohíbe? No. Simplemente ahorita no quiero, muchas gracias. Total, no me voy a morir por no tomar una copa. Además no soy dado a eso, entonces ni me va ni me viene. ¿Para qué hacer tropezar a otros y darles pie? Porque muchos de ahí se pueden tomar. Entonces sí se vale tomar. No. Entonces nada más por no ser tropiezo a otros, simplemente no, gracias. Ese es el chiste, o sea, discernir si estoy haciendo tropezar a alguien con lo que como. O sea, también que no es ofender a la persona que está tratando de agradar. Sí. Entonces, en la ofrenda es que también hay diferentes posturas doctrinales. Es que te dicen, no debes de comer pan de muerto porque es un pan hecho especialmente para la ofrenda. Será tradición, será lo que sea, pero es pan. Como siempre les digo, lo malo es que fuera pan de muerto, pero no es de muerto, es de harina. Hecho de ceniza. Sí, no está hecho de muerto, es pan de harina. Entonces, pero está hecho para eso. Y hay que dice, pero todavía no se consagra. Si se pone en la ofrenda, entonces ya cambia. Sigue siendo del Señor.
O sea, de todos modos, es que la forma del pan de muerto representa los huesitos, pero no lo son. ¿Cuál es tu convicción y es lo que vas a hacer? Uh-huh. Pero obviamente si sé que alguien le está causando tropiezo, pues simplemente no lo como ya, ¿no? Entonces recuerden que por decir estas palabras me corrieron de una iglesia a patadas. No, patadas no. No, porque no me alcanzaron. Porque no me alcanzaron. Pero sí me arrebataron el micrófono y me dijeron que eso no era correcto. Dice, aquí no se come pan de muerto. Y les di varios argumentos, como lo de Corintios y lo que vamos a ahorita de Romanos. Porque Pero tantas... sí se come rosca de reyes, sí se come... Sí, todo lo demás sí, ¿no? ¿Por qué? Porque lo malo sería que tú pongas tu ofrenda. O sea, ese sería el pecado. El pecado es que tú vayas a poner tu ofrendita. Porque no creemos que esto esté bien delante de Dios. Pero si algo lo ponen en la ofrenda, si el pancito lo ponen en la ofrenda, sigue siendo del Señor la tierra y su plenitud. Como el pan de feria, lo adornan y lo ponen en muchas formas. Uno se lo come y da igual. La figura que tengan no representa nada para él. Así es. Pero luego dicen, pero es que si me dicen que está en la ofrenda, bueno, hay que discernirlo nada más. Vamos ahora sí a Romanos 14. Ya podemos empezar con la clase de hoy. Ya se acabó, ya vamos. Ya nos vamos, ya se acabó la clase. Romanos capítulo 14, versículo 1. Dice el texto, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. ¿A qué tipo de opiniones se refiere? Precisamente a las opiniones que tienen que ver con lo que es correcto y lo que es incorrecto. O sea, no para decir, es que esto es pecado, es que el pan de muerto es pecado. Y no, te quiero explicar que no. Bueno, si no vas a ganar, no tiene caso. Estuvo bien lo que hizo la hermana. O sea, nomás le dijo que para ella no era problema ya, pero no conflictó, no puso nada ¿Sí? más. Pues sí, pero precisamente porque la persona acepta. Pero si la otra persona se aferra, entonces, bueno, entonces ¿para qué me lo ofreces? Entonces ya notaría uno otra doble intención. Dice, no, quédate con tu pan. Sí. ¿Por qué? Porque si yo me doy cuenta que lo hace con una mala intención, entonces sí quédate con tu pan. Porque entonces estás dándote cuenta que no te quieren invitar, te quieren tentar. O quieren hacer tropezar. Quieren hacer tropezar. Ellos, ¿no? Sí. Ahorita me acordé de una... ahí donde trabajaba haciendo playeras, que estaba ahí en la avenida Isabel la Católica en el centro. Ahí trabajaba. Y pues era un local abierto, pasaba la gente. Entonces un compañero de trabajo voltea a la calle y me dice, oye, mira la muchacha que está ahí enfrente. Y yo la volteo y veo una muchacha güerita. Y le digo, sí, ya la vi. ¿Por qué? ¿La conoces o qué? Dice, está bonita, ¿verdad? Le digo, sí, está bonita. Y se empieza a reír, ya te hice pecar. Porque como sabía que les predicaba, sabía que era cristiano, dice, y se ríe, dice, ya te hice pecar. Le digo, ¿por qué? ¿A qué horas pequé? Porque ya dijiste que está bonita. Le digo, sí, pues es la verdad. Pero pecado sería si pensara como tú, le digo. Tú quién sabe qué tanto maquinaste en tu mente. Tú me dijiste que está bonita, sí está bonita, ni modo que no lo diga. Entonces, y si digo, está menos bonita, pues está menos bonita. Y, o sea, eso no es pecar. Dice, pero es que te la imaginaste. Le digo, no confundas. Yo no me imaginé nada. Lo que te hayas imaginado tú, eso ya es cosa tuya. Pero... Dices, yo nomás lo que vi. Pero los otros ven más allá de lo evidente, como Leo, ¿no? Entonces, es lo mismo. Hay gente que tiene esa intención. Nada más está buscando de qué manera hacer tropezar. Y no debemos de caer en esos juegos, ¿verdad? Entonces, si alguien me invita de buena fe ese pancito y todo, dice, pero ¿no te causa conflicto que estén ofrenda? No, a mí no, a ti sí, ¿no? Bueno. Pero si le dicen, a ver, y no que decías que quién sabe qué, entonces ya hay otra doble intención. Entonces a lo mejor, y ni siquiera quería convidarme. Y ahí lo de quería hacer. Que no sabe. Pero eso no es que no sepan, es la gente que tiene malicia, es diferente. Puedes decirle, bueno, es que para mí no es consagrado, tú, si lo consideras es tu problema, como tú lo dijiste. O igual y pueden no tratar de explicar, ¿no? Las cosas. Sí, pero es discernir la persona, o sea, con qué intención. No se debe de hacer. Pero precisamente sabemos también que hay gente con la cual no se puede dialogar, porque están cerrados. ¿Y saben qué es lo más triste? Que esto pasa mucho con los hermanos, con ciertos hermanos de la iglesia. Están cerrados,
O sea, les tratas de explicar, pero es que no. Entonces, cuando esa iglesia donde me sacaron por este tema, las personas que me invitaron estaban muy apenadas. Y decían, ay, perdón, es que se me olvidó decirte que aquí tienen esa idea para que no lo dijeras. Yo, aunque me lo hubieras dicho, hubiera dicho lo mismo yo. O sea, lo que iba a decir, de todos modos. ¿Qué tema es? Porque les dije, cuando estaba al frente de la iglesia, les dije, lo que les estoy hablando no es algo de mi sentir. Quiero darme el tiempo de argumentarles con la Biblia. Y que no piensen que es un sentir personal. Es algo que Dios sí nos está dando detalle, sí nos está revelando en la Escritura. Así que lo vamos a argumentar. Porque muchos causan tropiezo por eso. Porque incluso atacan a los que piensan diferente. Y pues ese es el objetivo de esa predicación. Pero pues, lo que es más fácil, poner un dogma. ¿Saben lo que es un dogma? Es una imposición de fe. Y hay muchas iglesias dogmáticas. Casi siempre cuando hablamos de dogmatismo pensamos en la iglesia tradicional. Pero no, en la iglesia cristiana tiene muchos dogmas. Es decir, esto es así porque yo lo digo. Y así fue en esa ocasión. Me aventé en ese tiempo 1 hora argumentando ese punto. Con la Biblia. Le bastaron 5 segundos para a esta persona quitarme el micrófono y decir, aquí en esta iglesia no hacemos eso. ¿Por qué? Porque yo lo digo. ¿Qué argumento das en contra de ese argumento? Ninguno, porque tu estudio lo diste y la gente no es tonta muchas veces. Sí. Pues, o sea, ya la gente ya sabrá si lo tomó o no lo tomó. Pero tenemos que ser claros que si vamos a aceptar lo que la Biblia dice, vamos a aceptar lo que vaya en contra de nuestros prejuicios. O sea, tenemos que abrir la mente. Pero también va a haber gente con la cual no se va a poder. Incluso este tema yo lo puedo dar, yo lo voy a poner después ahí en YouTube. Hay mucha gente que no tiene la misma fe y va a luchar contra esto y se enoja y ofende, porque si no piensas igual, te ofenden. Entonces, esos son débiles en la fe. Tal vez alguien que todavía no lo tiene claro y todavía está luchando. Bueno, hay quien lucha y tal vez le caiga el 20. Hay quien no quiere ni siquiera luchar en entender, no lo intenta. Entonces simplemente pues no hay que contender sobre opiniones. Es como aquel que dice, la Biblia dice esto y esto, pero no se toman el tiempo de ver si es real o no es real. Así es, no lo investigan, no lo estudian, simplemente así dijo mi pastor y lo que diga mi pastor es ley. Está bien. ¿Ven? Cada quien su religión. Dice el versículo 2, Romanos 14:2, porque uno cree que se ha de comer de todo. O sea, kosher. O no kosher, no, ese es el punto. Otro que es débil come nada más legumbres. No sea la de malas que va a estar consagrada. Mejor las legumbres. Porque no era común consagrar legumbres en aquel entonces. No, sí era. Pregúntale a ¿quién? Abel, no, Caín, ¿no? No, Caín era el que dio la carne, ¿no? No. Porque uno dio legumbres y otro dio carne, ¿no? Sí, pero lo frenó, no lo consagró. De todos modos, son contextos diferentes. Caín fue el que ofreció del campo. Y por eso se enojó, porque Dios le agradó más la ofrenda de Abel. Es que porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Continúale, porque si no... Menos acabamos. Entonces dice el 3, el que come no menosprecia al que no come. Aquí nos vamos a ir más despacito, porque es importante los conceptos que usan las dos perspectivas. El que come, ¿qué piensa? O sea, piensa que tiene esa libertad para comer, ¿no? Una persona que siente que tiene libertad y ve a otra persona que parece que no tiene libertad, la reacción es menosprecio. O sea, ay, pobrecito, lástima que tú estás atado a tu legalismo religioso. Por eso dicen, no caigan en eso. Si alguien dice, no, para mí es pecado comer pan de muerto, respétalo. O sea, esa es su fe. Adelante, no pasa nada. Mientras no neguemos los principios de doctrina básica, podemos tener cierta tolerancia. Entonces, por eso se refiere, no lo menosprecies. Ay, es que yo sí soy libre de esa religiosidad. No menosprecia al que no come. ¿Y cuál es la perspectiva opuesta? Y el que no come, no juzga al que come. ¿Por qué dice que no juzgue? Porque el que no come piensa que está siendo obediente a Dios. Dice, yo no participo de la mesa de los demonios. Y ese supuesto cristianito, incircunciso,
sí participa. Entonces lo está juzgando, porque lo está señalando de pecador. Por eso es importante estas dos palabras, el menosprecio del que come y el juicio del que no come. Y los dos están fallando, no por la comida, sino por cómo tratan al otro. Ahí es donde está el problema. Dice, porque Dios le ha recibido. El que no come, no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? ¿Qué significa criado ajeno? O sea, al que estás juzgando sirve, pero no te sirve a ti, le sirve a Dios. O sea, ¿por qué lo juzgas tú? Tú juzga a tus criados, ¿no? O sea, tú juzga a quien te sirva a ti. Pero el que está al lado no lo hace por ti. El que come, no come por ti. El que no come, no es que no coma por ti. ¿Sí me explico? Es para Dios, es por su fe. Así que, por eso dice, porque Dios le ha recibido. Dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Cuando se dan cuenta que hay una diferencia en las dos veces que se usa la palabra Señor, ¿sí se dieron cuenta? Así una está con mayúscula y una con minúscula. Así es. Dice, para su propio Señor está en pie, y usa la palabra con minúscula. ¿Por qué? Porque está hablando de cualquiera a quien quiera servir. O sea, el que va a servir, porque está haciendo una analogía de los que sirven como siervos. Sí. O sea, ¿por qué juzgas al criado ajeno? ¿Verdad? Para su propio Señor es que lo hace. ¿Estará en pie o cae? Pero al final ya está hablando, poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Aquí está hablando específicamente del Señor. Entonces, otra debilidad de la fe es la que se referencia en el versículo 5, que es de los días. Uno hace diferencia entre día y día. ¿Se han visto los que dicen que el día de congregación debe ser el sábado? Si te congregas el domingo estás en pecado. Y hay muchos cristianos que dicen que el día que se debe celebrar el culto es el domingo. Es que si lo haces el domingo te romanizaste. Sí. Y dicen, si tienes el culto el martes, es pecado, porque son los domingos. O sea, unos hacen ese caso, ¿no? Del día con día. Los que dicen que el sábado, pues son los que están apegados a la Torah, ¿no? Y los que dicen del domingo son los que están apegados a la tradición cristiana, que también está equivocada. Porque cuando tú le preguntas a muchos de esos, no todos obviamente, muchos cristianos le preguntas, ¿por qué se deben de congregar el domingo? Hay diferentes respuestas, lamentablemente muchas malas. Una respuesta es porque el domingo es el día del Señor. La palabra domingo significa eso, el día del Señor. Los que dicen del sábado dicen, no, el domingo fue cambiado, el día original es el del inglés, Sunday, o sea, el día del sol. En la cultura romana, el domingo era el día de adoración al sol. Entonces, ¿cuándo se congregaba Pablo? ¿Sábado o domingo? ¿Y su respuesta real o no? ¿Cuándo se congregaba Pablo? No lo menciono, sí, siempre bueno, sí iba a la ¿cómo se llama? ¿La sinagoga? Ajá, ¿no? No, porque después Pablo se pone de acuerdo con Pedro para que Pablo vaya a predicarle a los gentiles y Pedro se queda con los de casa. Entonces, muchas de las iglesias que iba eran de griegos, mayormente griegos más que judíos. Entonces, el domingo era de griegos. Primera de Corintios 6:2, ¿qué dice? 16:2, perdón. Primera de Corintios 16:2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Hablando ahí de la ofrenda, ¿no? ¿De la ofrenda? La ofrenda. Sí. Quiere decir que cada primer día de la ¿Y cuál es el primer día de la semana? semana. El domingo.
La iglesia primitiva se reunía los domingos. Hay quienes dicen, no, es que eran los sábados porque Pablo era judío y fue Constantino y Roma y bla, bla, bla. No, o sea, históricamente hablando, la iglesia primitiva se reunía los domingos, no los sábados. ¿Por qué? Por algo muy simple y lógico y obvio. Las primicias no. Porque era el día de descanso, así de fácil. Porque el domingo era el día del sol en la cultura romana y se les daba el día de adoración. Obviamente dicen, yo ya no creo en eso, yo no voy a adorar al sol. Pero el día que antes adoraba al sol, ahora voy a adorar a Dios, a Cristo. ¿Era el día de descanso de los romanos? Sí. Entonces era la simple conveniencia, no hay nada más, no hay nada místico ni oculto. Sí está místico. Que muchos te van a decir eso, que porque es el primer día y por eso son las primicias. Y eso nos tiene muy, muy apegado. Sí, porque es que otra respuesta muy común es que es el día que resucitó el Señor. Otros dicen, antes le dábamos lo último a Dios, ahora le damos lo primero. Son razonamientos nada más. Porque si vemos la doctrina, ya hablando desde un punto de vista meramente teológico, el Shabbat hoy en día, en este tiempo de gracia, es de lunes a lunes. O sea, todos los días son de adoración, todos los días son de consagración a Dios. Lo único que se pide es que te congregues. No te dice qué día te congregues. Pero todo lo que se hace para Dios, antes se hacía el sábado como una tolerancia. Pero ahora el Espíritu Santo nos da la capacidad de vivir la ley, que ese es el cambio de la ley a la gracia, y ahora podemos vivir para Dios todos los días. Entonces todos los conceptos del Shabbat hoy se celebran de lunes a lunes. Entonces dicen, a mí me preguntan, ¿tú guardas el Shabbat? Yo les digo, claro que sí. Pero entonces, ¿por qué te congregas el domingo? Le digo, no, porque mi Shabbat es de lunes a lunes. Como las fiestas solemnes del Señor, todos los días de la fiesta era el Shabbat. Es que confunden con sábado. Sí, porque se tiene considerado el séptimo día como sábado nada más. No, para la palabra Shabbat. Sí, bueno, es lo mismo, ¿no? O sea, el Shabbat, sábado, porque es la traducción nada más. Pero a final de cuentas el Shabbat en las fiestas era toda la fiesta. Era el día de descanso, porque Shabbat es paz o descanso o reposo. Entonces, por eso es que se aplicaba de esa manera. Entonces los judíos tenían ese celo de guardar el sábado, pero los cristianos griegos se congregaban el domingo y Pablo no tenía ningún problema. Yo estoy seguro que Pablo se congregaba sábado y domingo. Sí, el día que se juntara la gente. Como la vez que estaban en el Areópago. No era una reunión cristiana, católica ni nada de eso. Era una reunión de gente que estaban ahí, así como dicen, filosofando. Literalmente. Y él se metió también a dar su punto de vista. Así es. Entonces la diferencia entre día y día es algo que nosotros le damos el valor, pero Dios no le da el mismo valor. Entonces, si alguien dice, es que nos tenemos que reunir el domingo, está bien. Nos tenemos que reunir el sábado, está bien. O sea, reúnete cuando quieras, ¿verdad? ¿Quieres irte a una iglesia más tradicional, a una iglesia diferente? Bueno, lo que importa es la doctrina ortodoxa, o sea, las bases de la fe. Lo demás puede ser en cierta forma tolerable cuando hablamos de esos conceptos secundarios. Dice, uno hace diferencia entre día y día. Otro juzgue iguales todos los días. Cada uno esté, ¿cómo? Plenamente convencido en su propia mente. Es decir, si vas a decidir algo, tienes que estar seguro el por qué lo haces. Esto también tiene que ver el por qué cuando tenemos una reunión de culto, que sepan por qué se hace todo lo que se hace en la reunión. Es decir, si voy a cantar, ¿por qué voy a cantar? Si voy a levantar las manos, ¿por qué las voy a levantar? Si voy a levantar las manos así o así, ¿por qué? No nada más por copiarle el de al lado. A lo mejor el de al lado ni sabe y tú tampoco sabes y están igual. Están como lo de el enemigo de México que se llama Maciosare, ¿verdad? Porque así dice el himno, ¿verdad? Maciosare, un extraño enemigo. Así le pasa a la iglesia cristiana a muchos. Ni entienden el porqué de ciertas cosas, pero lo hacen. Como la esposa de Cristo. ¿Saben cómo se llama la esposa de Cristo, no? ¿No saben cómo se llama la esposa de Cristo? Celia. ¿No? ¿No se acuerdan? No dice el texto, y a su esposa Celia concedido que se vista de la imagen. Es Celia. Ah. No Celia.
Se me reveló. Oh, wow. Revelación. Pero no se lo reveló ahorita. Así pasa a muchos. Tienen ideas preconcebidas que luego no saben ni por qué. Es una pregunta, o sea, ya tengo un familiar que, bueno, varios que son testigos de Jehová, y no quise caer en conflictos, pero decía que a ella le llamaron la atención porque trabajaba en una escuela, que porque no saludaba la bandera ni cantaba el himno nacional. Dice que es algo que ellos no hacen, que no lo pueden hacer, pero me daba sus argumentos y para mí eran vanos, no eran. Entonces, así pasa que muchas veces no está uno consciente de las cosas y lo toma porque así lo dijeron, aunque la Biblia no diga nada de eso, pero lo acomodan, lo manipulan a la conveniencia. Así es. Entonces, como vuelvo a repetir, hay cosas que tienen que ser discernidas a fuerzas, tienen que ser discernidas. Pero hay cosas que tenemos cierta tolerancia, como estos puntos, respecto a la comida, respecto al día en que se debe uno de congregar, que al final de cuentas, si te reúnes para congregarte es porque quieres alabar a Dios. Así que, ¿qué importa si es el sábado o es el domingo? El objetivo es que vas a adorar a Dios. Cada uno está plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, ¿cuál es su motivación? Lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, ¿qué? Para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros, cuando habla de nosotros, se refiere a la iglesia, aunque tengamos diferencias doctrinales secundarias, o sea, opiniones diferentes. Dice, cualquiera de nosotros, ninguno de nosotros vive para sí, ni ninguno muere para sí. O sea, es decir, nuestra vida ya no es nuestra. Toda nuestra vida debe de estar enfocada en agradar y servir a Dios. Se supone que esa es la premisa, ¿no? Así que ninguno vive para sí, ni muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que moramos, de todos modos somos de Él. Dice el 9, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Qué significa eso? Pues que todos debemos a rendir cuentas de lo que hicimos y no hicimos. Así es. No confundan el tribunal de Cristo con el juicio del trono blanco. Son dos juicios diferentes. El juicio del trono blanco es el del final de los tiempos, el del juicio final. El tribunal de Cristo, ¿cuándo es? ¿Es de los galardones? Es para entrega de galardones. ¿Cuándo? Es antes de que venga para el rapto, ¿no? Más bien para eso es el rapto. Cuando estemos aquí ¿El arrebatamiento? ¿Cómo? Cuando venga y reine aquí en la tierra. No. Justamente antes. Porque ¿cómo va a reinar en la tierra si no ha dado los galardones ni las coronas? O sea, precisamente es eso. Hagan de cuenta que el tribunal de Cristo es como armar el gabinete presidencial del milenio. 24, ¿no? Bueno, es que hay 3 visiones de tronos, ¿verdad? Los 12 tronos, luego 24 tronos, y luego otro de tronos, nada más. Sí, donde dice, y vi tronos, y a los que se les dio la facultad de reinar. Pero ya no dice 24. Entonces hay más tronos. Los 24 son los principales, los 12 patriarcas y los 12 apóstoles. Bueno, esa es la idea general, ¿no? Pero al final de cuentas, a muchos se les va a dar la facultad de reinar. ¿Se acuerdan la parábola de las minas? Que se parece a la de los talentos. Dice, en lo poco has sido fiel, sobre tantas ciudades te pondré. Y es eso. En la parábola de las minas, esas minas representan el evangelio. Sus siervos representan, pues obviamente, la iglesia que tiene que evangelizar. Y al final, cuando Cristo venga, pues va a entregar cuentas. El tribunal de Cristo es eso. Es darle cuenta al Señor. De eso también hablábamos en la mañana. Hay que darle cuentas a Dios de todo lo que hicimos y de todo lo que Él nos ha dado. Así que dice aquí Pablo, ninguno nos vamos a escapar. Todos, si somos de Cristo, todos
compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos le vamos a rendir cuentas. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. O sea, no vas a dar cuenta de tu hermano. El tribunal de Cristo es para dar cuenta de tu vida, de tus decisiones, de tus motivaciones, del por qué haces o del por qué no haces algo. ¿Qué tan seguros se sienten para ese día? Pero como eso no sabemos en qué momento, quién sabe. Dice el 13. Hay que arrepentirse todo. Mejor hay que arrepentirse ya. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Cuando Pablo en el versículo 14 usa las palabras yo sé, hay un mensaje implícito. Un mensaje que quiere decir tengo argumentos, ¿no? O sea, cuando alguien dice yo sé, es porque tiene bases para creer algo, ¿no? Sí, cuando cualquier persona le preguntas de cualquier cosa de fe y tú dices yo lo sé, bueno, no puedes decir eso sin decir el por qué lo sabes, ¿no? Por ejemplo, ¿creen que Cristo resucitó? Sí. ¿En base a qué? Aquí lo dijo el pastor. El pastor dice. Escrito está. Escrito está. Ajá. ¿Cómo sé que la Biblia es verídica? Porque tiene muchos fundamentos históricos. Tiene científicos también. Tal vez no conozcamos todos, pero tenemos argumentos. Entonces, es decir, yo sé. Y Pablo usa esa expresión también para decir, yo sé en quién he creído. Es decir, yo tengo fundamentos para depositar mi fe en Cristo. Recuerden que la fe no es ciega. Dice, yo sé en quién me hizo creer. Yo sé en quién me hizo creer. El pastor, de seguro. No, aquí con queremos. No, pues sí. Se fue a la fuerza, ¿no? Entonces, Pablo precisamente estaba en contra de la fe ciega, sino de tener un argumento de por qué creer en lo que creemos. Una idea tradicional de la iglesia, pues la que hemos aprendido desde niños, es que la fe es ciega porque la fe es certeza de lo que no se ve. Pero una cosa es que no se vea y otra cosa es que no sepas, ¿verdad? O sea, hay una gran diferencia entre no ver y no saber. ¿Sí saben el contexto de Hebreos 11:1? O sea, ¿qué dice Hebreos 11:1? Ya se lo saben de memoria, ¿no? La certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Si tomamos el versículo 1 aislado de todo el contexto bíblico, pues entonces significa que yo puedo esperar algo y ya por eso tengo fe. Doy por hecho de que va a ser. Ajá. Entonces, yo espero, yo tengo certeza y yo espero, porque es la convicción de lo que no se ve y de lo que yo espero. Yo podría decir, tengo fe en que Cristo me va a perdonar aunque yo no me arrepienta. No, ¿verdad? Esa es tu fe. Sí, Estoy esperando. Pero pues Sí, va a ser una decepción. O sea, si yo tuviera esa fe, imagínense. ¿Qué va a pasar si alguien te reta con esa fe y tú le dices así no es? Bueno, esa es tu fe, yo tengo la mía, déjame con mi fe. ¿Qué va a pasar el día de entregar cuentas? Te van a... No, sí, porque no les enseñas. No te conozco. ¿Dios respalda la fe? De esa persona, ¿no? Esa fe, ¿no? Entonces, recuerden que hay otra gran mentira de la iglesia. La fe salva. No es cierto, la fe no salva. Cristo salva. Sí. Cuando yo deposito mi fe en Cristo y en la obra de la cruz, es cuando la fe cobra valor. La fe solita no salva. Es como decían, si no hubiese resucitado, no creyese. Pero resucitó para que se diera evidencia. Sí, Pablo dice que la fe es vana, sería vana, si no hubiera resucitado el Señor. Pero como Cristo sí resucitó, nuestra fe tiene mayor fundamento. Entonces, Hebreos 11:1, donde habla de la certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve,
está hablando de un contexto específico, está hablando de un contexto de que yo recibí las promesas de Dios. Eso le está hablando al pueblo judío. No es una carta dirigida a romanos, es carta dirigida a el pueblo de Dios que recibió las promesas. Entonces yo tengo certeza de lo que espero. ¿Qué espero? Pues espero que Dios cumpla su promesa. Ese es el contexto. No podemos descontextualizar Hebreos 11:1. Así que para que yo pueda tener un cimiento en mi fe, tengo que tener argumentos de conocimiento. Porque ¿qué es lo que hizo que el pueblo se muriera? El pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Si somos ignorantes, vamos a perder. O sea, no vamos a tener una fe sólida. La ignorancia te hace creer en todo lo que te digan. Entonces, aquí Pablo, cuando dice la palabra yo sé en el 14, Romanos 14:14, está hablando de que tiene argumentos para tener esa fe. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Como les vuelvo a repetir, no lo cree simplemente por fe. O sea, lo cree porque tiene argumentos. Mas para el que piensa que algo es inmundo, aquí no dice que el que sepa que algo es inmundo, sino que lo piense. Si eso es lo que hay en su mente y en su corazón, entonces Dios también va a valorar eso. Es decir, si una persona dice, para mí el pan de muerto es pecado, no lo voy a comer, y se aferra a no comer, Dios va a valorar su intención, porque no comió por mí. Tal vez decíamos, esta persona a lo mejor le encantaba ese pan, pero se negó de ese pan por una convicción. Está bien. Bueno, podemos poner un montón de ejemplos, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo lo sufrí un poquito cuando me dijeron que todo era del diablo. O sea, me convierto a Cristo y como yo soy un acumulador compulsivo, tengo un montón de cháchara. Entonces me dijeron, no, eso es del diablo, eso es del diablo, eso es del diablo. Y tiré una de cosas. Yo colecciono tarjetas de colección. Les llaman trading cards. Y tenía unas 8,000 tarjetas. Un dineral ahí invertido. Las tiré. No todas, pero tiré un gran porcentaje. Yo también tiré. Y después me doy cuenta que el pastor me choreó. Sí, yo también. Me mintió. Digo, el pueblo pereció. Es que me dejé guiar. Confié en lo que me dijeron. Pero cuando pienso en retrospectiva no me arrepiento. Porque lo hice por convicción. Digo, está bien. No, tal vez no tenía que haber tirado tanta cosa. La persona que me lo dijo no tenía mala intención. Simplemente dijo lo que creyó que era correcto. Yo confié en eso y me deshice de un montón de cosas que no tuve que haber tirado a la basura. Pero cuando lo hice por convicción. Obviamente tiré cosas que sí era necesario deshacerse de ellas. Pero de entre todas esas hubo cosas que no eran malas. Si les platiqué que en un encuentro ataron al espíritu de Walt Disney. Válgame Dios. Y resulta que está congelada, ¿no? Esa es leyenda urbana, no le hagan caso, es leyenda urbana. Bueno. Entonces, cuando alguien hace algo por fe, Dios va a valorar el por qué lo está haciendo. Si yo hubiera creído en ese entonces que esas cosas que me dijeron que eran del diablo, lo hubiera creído en verdad, y aún así me aferro a no tirarlo, entonces tal vez hoy diría, qué bueno que no lo tiré porque no era. No, entonces sí hubiera sido pecado, porque mi conciencia no estaba en sintonía. ¿Sí me explico? O sea, sí hubiera sido pecado en ese entonces. Dice el 15, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Y no solamente lo aplicamos a la comida, ¿no? Sino no hagas que por niñerías alguien vaya a tropezar o alguien se aparte de Dios por algo secundario. ¿Por qué doctrina vale la pena luchar? Por la divinidad de Cristo. Ya llegó el de la bota. Por la doctrina de la divinidad de Cristo. La doctrina de la salvación, que es por fe y no por obras. La santidad de Dios. O sea, esas doctrinas ahí sí son innegociables. Se tienen que defender a capa y espada. Pero cosas secundarias que no afectan la salvación, ahora sí que es como si el Señor te dijera, dale chance. O sea, no pasa nada. Mientras más vas conociendo, vas teniendo más argumentos y puedes decir como Pablo, yo sé y confío en el Señor que esto no es pecado por eso y por esto y por eso. ¿Alguien no tiene esa convicción? Déjalo.
es secundario. Entonces yo voy y me pongo a pelear. Es que ya tienes que comer ese pan de muerto. Quítate esa religiosidad legalista, fariseo. Lo estoy haciendo tropezar. Capaz de que hasta se aparta de decir, entonces ya no me quiero saber nada de tu iglesia. Es como cuando no sabes si te dicen, no, dice, está prohibida la carne de puerco y los camarones. Y la gente, no es cierto, nomás decían de la carne de puerco. Y si te pones a leer también de los camarones. Y también muchas otras cosas más. Entonces, mejor ni le busques. Otra vez. Válgame Dios, bueno. ¿Ese es otro? Bueno, dice Romanos 14:16. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Obviamente está hablando de discernir y saber pelear por lo que vale la pena pelear y no pelear por esto, ¿no? Porque el reino de Dios no consiste en bebida ni en comida. O sea, nada de que no vas a correr a alguien de la iglesia por algo así tan simple, ¿no? Tan absurdo. Dice el 18, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. ¿Qué significa aprobado por los hombres? Pues que si lo aceptan, ¿no? Sí, que de alguna manera mantiene un buen testimonio. El que en esto, cuando dice en esto se refiere al discernir bien, obviamente, al no hacer tropezar. ¿Qué pasaría si alguien externo empieza a ver que se andan peleando que si se come o no se come el pan de muerto? ¿Qué va a decir el que está afuera? Pues si ellos se ponen de acuerdo. Van a blasfemar a Dios. Y uno va a ser el responsable porque está dando pie a ello. Es decir, ni siquiera saben en lo que creen, ni se ponen de acuerdo. Es cuando de repente empiezan a pelear ahí dos teólogos, ahí un debate que ya no es debate, que ya es pelea. Porque un debate es correcto, es sano. Una pelea ya es simplemente pleitear. Entonces, cuando alguien simplemente quiere demostrar que sabe más, no están glorificando a Dios. No se están edificando. Están haciendo que los demás digan, ay, bola de locos, yo no quiero saber nada de eso. Ajá. Que si los bautistas contra los presbiterianos, que en contra de los pentecostales, que en contra de no sé qué, y peleándose. Entonces, eso no es aprobado por los hombres, eso es reprobado por los hombres. Entonces, la lección que Pablo está dando en el capítulo 14 es a lo que se refiere en el versículo 18, porque el que en esto de discernir sirve a Cristo, entonces tiene doble bendición porque agrada a Dios, pero también es aprobado por los hombres, es decir, da apertura a que la gente reconozca cierta sabiduría. Dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Esa es la premisa, ¿verdad? Lo que nos ayude. Si algo no te edifica, entonces ¿para qué lo traes a la mesa, no? Si algo no te va a ayudar en nada, si no hay una edificación mutua, entonces ¿para qué? Por eso había un hermano que me platicaba que estaba tratando con otra persona que es débil en la fe, de un tema controversial de la Biblia. Le decía, hermano, no lo hubieras hecho. No vas a edificar a esa persona. No va a hacer tropezar. Le puedes hacer tropezar. Hay ciertos temas que por eso ni siquiera me gusta transmitirlos. Por ejemplo, el tema de mañana, que es de escatología, no lo transmito por eso. Porque muchos tropiezan con puntos así. No los digieren, no los disciernen. Entonces, causa más tropiezo. Entonces hay que tener cuidado, porque en lugar de que los demás vean el bien, estamos poniendo tropiezo para la obra de Dios. Hay que seguir lo que edifica, la edificación mutua. Si hay un tema que yo sé que no nos vamos a poner de acuerdo, entonces ¿para qué lo trato el tema? Es absurdo, simplemente es querer pelear. O algunos por querer demostrar que ellos sí saben o que tienen esa libertad y están menospreciando al que no sabe. Es lo mismo, ¿no? Dice entonces, ¿cuál va? ¿19? ¿20? El 19 ya lo leí. Así es, 20. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Y este tema es importantísimo. No destruyas la obra de Dios. Y me acuerdo de un hermano con el cual he tenido varias discusiones teológicas. Es un hermano estudiado en la palabra, que tenemos doctrinas muy contrapunteadas, o sea, no estamos de acuerdo en muchas cosas. Y esta persona
como es estudiada, pero también tiene cierto grado de soberbia, su pastor estaba predicando y el pastor dijo algo equivocado. Y en ese momento se levanta el hermanito y lo quiere corregir. Y lo corrige, o sea, lo regaña en público, o sea, enfrente de la congregación, al pastor, a plena predicación. O sea, yo entiendo que a todos se nos puede ir algo, o sea, de repente... Sí, pero eso ya no es, hay que ser sabios. O sea, sí, ha habido veces que he tenido tentación de interrumpir a ciertos predicadores, porque dicen cada barrabasada de repente, pero bueno, me aguanto. ¿Por qué? Porque si el plan de salvación es correcto y yo lo desmiento, tiro abajo la obra de Dios. Y si alguien se acercó con fe, si alguien estaba entregando su vida a Cristo, eso lo desmorono en un segundo. Y va a ser contraproducente. Ese hermanito lo regañó al pastor, y entonces la gente nueva que estaba ahí se quedó así como que, entonces aquí voy a confiar. Pues que no se supone que es el que sabe. Gente inmadura que obviamente no va a discernir. Todo por culpa de alguien soberbio que siente que sabe mucho y expone. Entonces, bueno, por ejemplo, si yo sé que nadie lo sabemos todo. Y me he equivocado y podré yo volverme a equivocar delante de la congregación en una prédica. Entonces, si me van a corregir, pues corríjanme en privado. Pero no porque tenga miedo a la confrontación. Ay, sí, no quiere que lo exhiba. No, porque me han intentado exhibir un montonal de veces, montones de veces. Me han intentado exhibir delante de la iglesia. Pero también tengan en cuenta que si estoy exponiendo un tema es porque lo estudié y porque tengo argumentos para decir lo que estoy diciendo. Y muchas veces me ven o me obligan a mí a dejarnos en mal. Sí, es que yo agarro y te puedo preguntar, ¿qué opinas del Big Bang? ¿Si era cierto? Pues no tiene nada que ver. Entonces, no es un tema que tenías en mente y te quieren hacer quedar mal porque te quieren sacar del tema que estás dando. Hay gente que quiere simplemente hacer tropezar, pero puede ser del mismo tema. O sea, tal vez yo dije una afirmación del tema y dicen, no, es que eso no significa eso, porque significa esto otro. Entonces yo me voy a ver confrontado a tener que callarlos. O sea, no decir cállate, sino decir, no, es que mi argumento es este y este. Y de alguna manera termino evidenciando la ignorancia de otros. ¿Para qué? O sea, ¿qué necesidad? ¿No? O sea, estoy consciente de que yo también la riego, yo también puedo decir algo equivocado en algún momento, pero también sean conscientes que cuando estoy hablando aquí es porque lo estudié, porque tengo argumentos y porque puedo sustentar lo que estoy diciendo. Entonces, lo podemos cimentar mejor tal vez, pero hay cosas que no vienen al caso. Los que han tomado clase de homilética sabrán que hay que hacer una investigación preliminar para preparar una prédica, y eso es para una prédica que es un mensaje. Para dar un estudio es porque se estudió a fondo. O sea, yo lo que estoy diciendo no es que, pues yo lo leo así y yo le entiendo esto. No, yo vi los textos originales, comparé con otras traducciones, comparé también con opiniones de teólogos reconocidos, cuáles son los argumentos de esos teólogos, los que están en oposición también qué están diciendo, para ver quién sí está bien y quién está mal. Entonces vi contextos históricos, contextos culturales, me fui al libro de usos y costumbres. O sea, es toda una investigación, no es nada más de que me siento aquí a hablar. Yo no lo entiendo así, tú tienes que darme a entender a mí. Entonces, todo eso son cosas que no tienen que salir a la luz porque no son cosas secundarias. No edifica. No aporta. Entonces, cuando una persona habla y está queriendo dejar en mal, pues entonces el que sale afectado son los débiles en la fe. O sea, los que no están bien cimentados. Tal vez los que ya conocen, bueno, pues igual y se aguantan, ¿no? Pero otros no lo van a entender y van a echar abajo la obra de Dios. Y aquí en el punto de la comida dice, ¿por una comida vas a echar abajo la obra de Dios? ¿Todo porque come o no come? ¿O porque se reúne un día u otro día? Entonces, vamos a comer tacos al pastor. Hay que priorizar. Entonces hay que tener mucho cuidado porque por tonterías así se echa abajo toda la obra. Entonces sí, o sea, he visto pastores que toda su predicación está bien. De repente dicen un detallito equivocado, no pasa nada. Tal vez le comento al final. De hecho, así lo he hecho en algunas ocasiones. Sí, pero pastor, deme unos minutos, le digo lo que salió. Muchas veces dicen algo tal vez erróneo para ti, pero cuando sigues oyendo lo demás, fue por esto entonces que lo utilizó. Entonces ya no hace falta el tratar de... Pero hay gente que hasta
Pero ahorita lo digo. Y hasta si digo un versículo equivocado, pero es que ese versículo no es el versículo que sí, ojo, bueno, también perdonen un poquito de distracción, o sea, no es problema doctrinal, ¿no? Entonces dice la palabra, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Y aquí, después de ese punto que viene en la palabra comida, como que viene una afirmación, ¿no? Aquí ya no está preguntando ni está dando opiniones. Él está dando una afirmación. Todas las cosas a la verdad son limpias. O sea, hablando de comida, ¿no? Ese es el contexto. Pero ¿qué es lo malo? Pero lo malo es que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. La comida se vuelve pecado si es motivo de pelear. Y ahí lo dice bien claro y tajante. Todas las cosas a la verdad son limpias, hablando de comida. Pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Si yo sé que cierto hermano tiene problema con eso del pan de muerto, no voy a ir a pararme a comer un pan de muerto enfrente de esa persona. Porque entonces significa que le estoy ocasionando el tropiezo al drede. ¿Verdad? Dice el 21. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tú fe? Tenla para contigo delante de Dios. Este texto también se malentiende un montonal de veces. ¿Qué significa tienes tu fe? O sea, no quiere decir que sea conciencia personal. Recuerden que Pedro dice en su carta que la palabra no debe ser de interpretación privada. O sea, no es de que yo así lo entiendo. Por ejemplo, hace un tiempo en una clase de simbología decía un joven, yo tengo la estrella de 5 picos, pero yo no le doy ese valor satánico, para mí no significa eso. Para mí significa solamente un adorno, o sea, no le doy ese valor. Y bueno, ¿será que aplique eso? ¿Tienes tu fe? ¿Tienla para contigo? No, porque lo que es satánico es satánico. Lo que fue hecho con un fin satánico no lo puedes cambiar porque tú le des otra interpretación u otro uso. Un ejemplo, he visto algunas hechuras de medallitas de la guadalupana que se esmeran tanto en la hechura que digo, ay, qué trabajo tan bonito, tan fino. Digo, qué bonita se ve la hechura. Entonces, si yo dijera, yo no tengo fe en eso, pero me gusta la hechura y por la hechura lo voy a usar, ¿qué va a pensar la gente que lo vea? Es un tropezadero de aquello. Es un súper tropezadero. Entonces va a llegar todo y va a decir, mira, ahí viene un guadalupano igual que yo. Pero no, yo no tengo esa fe. Pues oye, es lo que estoy viendo. Pero es que esa es mi fe. No se refiere a eso. Es que en el contexto está hablando de la comida. Uh-huh. El contexto está hablando de cosas secundarias que tenemos que discernir. ¿Qué sí puede ser tropiezo y qué no? Entonces, cuando dice aquí, tienes tu fe, está hablando de para comer o no comer, para reunirse un día o en otro día, o cosas secundarias que algunos ven bien, otros ven mal. Hay iglesias donde dicen, es que la mujer no debe de usar pantalón, debe usar falda. Bueno, tienes tu fe, tenla para contigo. ¿Ves una hermana que tiene, otro que no ora si no se cubre la cabeza? Hay iglesias que tienen esa doctrina. La mujer para orar, para estar en el culto, tiene que estar cubierta de la cabeza. Les platiqué en alguna ocasión de una de esas iglesias, donde entra una hermana que, bueno, más bien era una mujer nueva que no sabía nada de la palabra, y llega y le dice, qué grosera es usted, algo así le dice. Porque, ¿cómo se atreve a entrar a la casa de Dios sin cubrirse la cabeza? Pues es que yo no sé nada, yo soy nueva. No puede entrar sin velo. A ver, tráiganse el trapo del suelo. Y el trapeador sucio del suelo se lo pusieron en la cabeza porque era lo correcto delante de Dios. Ay, Dios mío. Bueno, nosotros no tenemos esa costumbre. Yo creo, yo discierno, yo entiendo, o como dijera Pablo, yo sé que Dios en vez de velo les ha dado ese cabello largo. Ups. Cambiamos de tema. Pablo dice, porque en vez de velo les es dado el cabello. Y si alguien no quiere tener el velo, entonces que se rape. ¿Por qué? Porque el velo está reflejado en el cabello. Entonces, si alguien no quiere tener señal de autoridad, entonces también rápese, porque eso es lo que representa el cabello de la mujer, el velo. Entonces, rápese. O sea, no tenemos esa idea. Hay iglesias que lo tienen. Yo no voy a ir a una de esas iglesias y tratar de decirle,
eso es religiosidad, es legalismo, porque la palabra dice que el velo y que bla, bla, bla. No, esa fe es su fe. Es como los de la falda larga, ¿no? Bueno, falda, que tienen que falda fuerzas. Sí, que es la misma línea, ¿no? Entonces, bueno, no pasa nada. Si hemos llegado a ir a iglesias donde tienen esa costumbre, le digo a Nelly, llévate tu velo. Sí, No te vayan a poner trapeador. Pues sí. Pero no vamos a ir a contrariar su esquema de trabajo, su modelo doctrinal, porque no es relevante. O iglesias donde no puedes subirte a predicar si no llevas corbata. También. O no llevo no falda. En una iglesia me bajaron de ahí de la plataforma. Santísimo. Y eso que yo iba a predicar, o sea, me invitaron a predicar. Y cuando llego yo veo el púlpito allá arriba, veo las sillas atrás, dije, ¿para qué serán esas sillas? Voy a subirme, me dan el permiso para pasar al frente y predicar. Y pues veo el púlpito arriba, pues se me hace fácil subirme a predicar. No, que me detienen así como si fueran guaruras del presidente. Se me avientan. No puedes pasar allá. ¿Por qué no? ¿Qué pasa? Se va a caer el techo. Porque es el lugar santísimo. En mi mente lo primero que pasa es que no el velo del templo se rasgó y ahora tengo acceso al lugar santísimo. O sea, eso pasó en mi mente. Y les podría haber dicho eso. O decir un montón de cosas. Pero no dije nada. Por no conflicto. ¿Para qué? ¿Para qué pelear? Entonces, ¿dónde predico? No, aquí abajo. Ahorita le traemos otro púlpito. Donde sea. Si me dicen que en la calle, pues en la calle. O sea que no fue digno del lugar santísimo. No. Pero ¿sabe qué es lo peor de todo? Lo más irónico de todo, volteé al lugar santísimo y estaba el arbolito de Navidad. Y era una iglesia pentecostal. O sea, yo no puedo entrar al lugar santísimo, pero el arbolito de Navidad sí que tiene un origen súper horrible. Tampoco digo que esté mal poner el árbol, pero bueno, esa es otra historia. Entonces, es el discernimiento, o sea, ¿para qué peleamos? ¿No? ¿Para qué seguir conflictuando? Entonces, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Es decir, tú tienes la certeza de que el pan de muerto es pecado, entonces no lo comas, porque va a ser pecado para ti. Aunque coma rosca de reyes. Aunque comas rosca de reyes. Cada quien tendrá su propia fe. Dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe, ¿qué? Es pecado. Es pecado. Estaba pensando en la rosca de reyes, ¿no? Dicen, en las congregaciones, yo lo he visto, que llevan la rosca para compartir con los hermanos. Y sale el muñequito y dicen, tienes que traer esta madre el día de la Candelaria, de la Santa Candelaria, no sé qué. Digo, ¿qué estás haciendo? Seguir una tradición. Eso más bien ya es para No, sí. embarcar a alguien a que se Sí, moche, sí, ¿no? sí. Pero no piensan que están participando en un ritual. Los dos están haciendo la tradición tal cual estaba, ¿no? Entonces, o sea, hay un montón de argumentos que uno puede usar a favor y en contra, pero precisamente cada uno tiene que tener su propia fe, porque el que duda, entonces ya pecó. Entonces vamos a poner un ejemplo. Una persona que dice, yo creo que el pan de muerto es pecado, y yo digo que no. Entonces la persona me ve a mí comer pan de muerto, y dice, bueno, pues si el pastor come, es que no sé, me siento inseguro, así como que me siento incómodo, pero si el pastor come, pues yo también voy a comer. Entonces para él sí es pecado, porque no está seguro de lo que está haciendo. Si entendiera los argumentos y en su corazón le queda claro y puede comer con libertad, no es pecado. Pero si está comiendo con esa inseguridad, nada más porque alguien dijo y como que estoy peleando en mi corazón, entonces para esa persona sí le es pecado, porque dice que no lo hace con fe, y lo que no proviene de fe es pecado. Entonces este principio también aplica para muchas cosas más, ¿verdad? Lo que yo hago que es para Dios, supuestamente, pero no tengo esa certeza en mi corazón, entonces mejor ni lo hagas. O sea, si es para Dios, tienen que tenerlo claro que es para Dios. Entonces, quiero reiterar, a veces dicen que reitero mucho, pero es que sí hace falta. Tengo que ser muy reiterativo con algunos puntos, ¿verdad? No estoy hablando de lo que Dios dice tajantemente, esto es pecado. Vuelvo a reiterar, lo que Dios dice que es pecado, y lo que Dios dice que no es pecado, no es pecado. Aquí estamos hablando de pecados de conciencia.
Cosas secundarias que uno dice, esto sí lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer, y son cosas secundarias. Como los ejemplos que se usaron aquí es lo de la comida o lo del día de reunirse, ¿no? Pero puede ser otras cosillas secundarias como lo que ya hablamos, de la falda larga, el velo en las mujeres, o que en la iglesia se sientan los varones a la derecha y las mujeres a la izquierda. No pasa nada. Entonces igual, o sea, son cosas que son secundarias, no vamos a pelear por esas cosas. Pero si alguien está queriendo contrariar al drede, entonces sí va a ser pecado. Entonces, ¿sí queda claro cuáles son los pecados de conciencia? Porque prácticamente ese es el punto del capítulo 14. Yo, un tiempo, bueno, como que fue 1 o 2 sábados, me fui a trabajar del mesero así como San Palermo. Pero a mí sí me complicó, porque me decían así tal cual, tienes que cargarles la botella, la copa, para que a los comensales, para cuando tú les pidas la propina, pues ya estén medios tomados y te den. Pero decía, no, porque pues, para mí me causaba conflicto el tenerlos que emborrachar para que me dieran, es como robarlos, ¿no? Pues sí. Para mí. Entonces, pues yo lo pedía que yo así, yo dije, no, y le digo que nada más fueron como 2, porque dije, no, como que esto no. Pues sí, tal vez. Igual. El conflicto fue con lo que se lo dijeron, para que estén borrachos, pero si usted lo ve por la atención y darles una buena atención de que se les ofrece algo, esto o lo otro, es como se gana la propina, ¿sí? ¿Ven? Ahí aplica el de por conciencia del que te lo dijo, sí, ¿ves? Sí, Ajá. Entonces sí tiene que estar uno claro, ¿verdad? Entonces, si uno dice, esa es una estrategia para ganar ventaja sobre las personas, entonces yo estoy actuando de una manera inmoral. Entonces ahí uno tiene que tomar decisión, ¿no? Y es que si lo hace o no lo hace. Te dan una buena atención, no pesa darte una propina, pero cuando la atención es mala y ya te dicen, más el cargo de no sé tanto para propina, dices, bueno. Sí, y es que, por ejemplo, yo lo veía un poquito en una iglesia donde estuve hace algunos ayeres, que el pastor a veces tendía a predicar sobre el diezmo, pero era era de esas frases de que me habéis robado, malditos sois con maldición, y cada vez que se predicaba ese tema, yo tenía la encomienda de llevar la contabilidad de las ofrendas y diezmos. El pastor tenía una costumbre, separaba 2 ofrendas. Una era dos canastas, una era la ofrenda y otro era el diezmo. El diezmo era para él, la ofrenda era para las cosas de la iglesia. Entonces algunos diezmaban y ofrendaban, pero resulta que cada vez que predicaba eso, la de los diezmos estaba casi vacía y la de las ofrendas un poquito menos de lo normal. O sea, bajaba la cantidad de dinero, pero la del diezmo era menos. Y de repente algunos hermanos comentaban, ay no, pues me está queriendo, o sea, se sentían como que es que manipulados. en un tiempo de que se le dijo a este pastor que si se dedicaba a la iglesia nada más porque él trabajaba en una empresa y decía que no, que porque no le alcanzamos a pagar lo que él necesita y de ahí la iglesia se negó a dar, se incomodó más. O sea, yo fui una de las personas que dije, prefiero darle a alguien que lo necesite, pero no lo doy en la iglesia. Y así decían varios. Entonces luego decían, no, yo prefiero darme lo de mi diezmo, dárselo a alguien necesitado en la calle que dárselo al pastor. Sí. Y bueno, por ese porque lo hacía mal. Como un tropezadero, ¿no? Sí, fue un súper tropezadero para muchos. Y no fue una vez, fueron varias. Es que le faltaba criterio para explicar las cosas, para que no se oyeran tan fuertes. Pues sí. Entonces, de alguna manera, eso ya genera, pues, tropiezo y falta incluso de empatía, ¿no? Entonces, pues yo me di cuenta que la palabra de Dios no consiste, hablando de ese tema de diezmos, no consiste en usarla de una manera que amenace, o sea, porque eso no es el objetivo. Cuando esa palabra de Malaquías que se usa como una amenaza, se escribió, sí tenía el sentido de amenazarlos, pero porque los sacerdotes estaban viendo tentados a pecar en trabajar en otra cosa, porque era pecado que trabajaran en otra cosa.
porque su trabajo era el ministerio. Pero dice, pero es que, imagínense al sacerdote diciendo, pero ¿qué hago si mi familia tiene hambre? Tengo que trabajar de algo más. Y entonces por eso Dios reveló esa palabra, me habéis robado, para que lo vean como algo directo con Dios. Entonces, tiene un contexto diferente. Hoy obviamente lo usan para, pues, poner miedo, ¿no? Entonces, lo que uno debe darse cuenta es que uno no es empleado de la iglesia, o sea, la iglesia no te paga. O sea, digo, el pastor, ¿no? No, a mí no me paga la iglesia, me paga Dios. Entonces, se les enseña a los hermanos el diezmo y la ofrenda. Quien quiere dar, da. Quien puede dar, da. Quien no quiere o no puede, pues está bien, no pasa nada. Porque es siembra, cosecha, todas las demás. Entonces, al final de cuentas, yo veo, o sea, yo he podido ver gente de la iglesia que da, que no da el diezmo, que da más, que hacen esfuerzo. O sea, no es que yo esté de fijado, porque yo nunca pongo atención cuando se recoge ofrenda, yo nunca estoy atento a ver quién da, pero a veces es imposible no darse cuenta. Hay gente que da, que hace un esfuerzo, y yo pues, obviamente le doy gracias a Dios por esa gente que está pues haciendo ese esfuerzo, porque yo creo que ni siquiera es que lo hagan por mí, yo creo que lo hacen por una verdadera fe en Dios. Entonces, pues veo esa fidelidad, porque hay veces que la iglesia no da porque no puede, no porque no quiera, porque hay veces que también me doy cuenta que no puede. Alguna vez una persona me dijo, es que yo no he ido porque no tengo para ofrendar. Yo, bueno, ¿y eso qué importa? Lo que importa es que vayas y que te nutras de la palabra, y cuando Dios te provea, pues ya tú verás, ¿no? Si te das o no, pero eso no debe ser un impedimento. Entonces eso, también he visto que cuando aquí no hay una provisión, Dios me manda provisión de otro lado, porque tengo claro eso, que la provisión viene de Dios y no de la iglesia como tal. Pero sí soy consciente y soy agradecido de que hay muchos que hacen un esfuerzo por dar más del 10. Y es algo que Dios les va a recompensar, como dice Pablo, ¿no? En la carta de los Filipenses. Lo digo no porque tenga necesidad, sino porque Dios va a hacer abundar a su cuenta, ¿no? En sus riquezas en gloria. A final de cuentas es un ejemplo de cómo alguien puede causar tropiezo por algo tan simple, y cómo la obra de Dios se puede venir abajo. Entonces, así quien da, pues da porque tiene fe, porque lo hace para Dios. Y quien no da, de todos modos, si no da porque no puede, entonces de todos modos Dios lo sabe y está bien, ¿verdad? Si alguien no da porque no quiere, bueno, no importa, porque tiene que ir sensibilizando su corazón de todos modos. A final de cuentas, nosotros no tenemos que causar tropiezo por ese tipo de cuestiones. Que sea Dios quien lo juzgue, porque aquí el punto es, ¿quién eres tú que juzgas al criado ajeno? Así que el pastor, ningún pastor, tiene derecho de decirle a ningún congregante, a ver, ¿tú cuánto das? ¿Tú por qué diste? ¿Tú por qué no diste? Porque no te lo están dando a ti, se lo están dando a Dios. Hay congregaciones que hasta les piden el sobre que pongan su recibo de nómina. A ver si de veras están diezmando. Sí. O, bueno, son dos estrategias, ¿verdad? Uno de pedirles la nómina para ver si de veras están diezmando, y la otra es que en el sobre pongan sus peticiones de oración. Así depende de lo que esté dentro del sobre, vemos de qué tipo de oración se va a hacer por su necesidad. A nosotros nos pedían poner el nombre y el ministerio que teníamos. ¿Para qué el ministerio? Pues yo creo porque si no diezmábamos ahí para todo. Porque también se agarró una temporada de que ya por ministerio ¿verdad? Por ministerio era la ofrenda o el diezmo. Uh-huh. Y si tenía varios ministerios, tenía que dar de todos los ministerios. ¿Verdad? Cuando iban invitados a predicar, una vez el pastor dijo que había que dar una ofrenda especial, dice, pero una ofrenda que no suene. O sea, entonces, antes los billetes eran los de 50, los más bajos, y ya después sacaron los de 20, y fue en ese tiempo. Entonces, pues te sientes incómodo, pues yo nomás traigo tanto, como... Traía 20 pesos y 15 son para mi combi. O sea, no alcanza, No, pero... Y aparte de eso, termina la reunión y piden una ofrenda de la congregación. Ah, sí, esa es la parte. Entonces, qué fácil es hacer tropezar a otros, ¿no? ¿Cuántos hermanos conocen que se hayan apartado de la iglesia o de la palabra por cuestiones de dinero? O sea, diezmos, ofrendas, siembra, primicia. Muchos. Yo conozco, pero montonales. Y otros al revés, que son probados y son descalificados.
También. Que un ingeniero que conocí que él me pagó un encuentro, o sea, pero de repente tuvo una mala racha y decía, es que no tengo, no me sale, pero daba mínimo 100, 200 pesos. Le dan una obra de trabajo donde él iba a ganar de mano de obra 1,000,000 de pesos. ¿Y qué hizo? Se alejó de la iglesia. Iba a estar muy ocupado y que sepa, ni siquiera ofrendó ni nada. Dice, no le va a caer de peso al pastor. Contacto con él, pero digo, ¿cómo es posible? ¿No? Si antes que no tenía, daba de lo que no tenía. Y cuando Dios lo provee, se desaparece. Escuché uno que decía, no le va a hacer daño al pastor. Si No, le doy pero- tanto dinero, no vas a ver qué hacer con él. Pero deja de eso, que aparte de no dar, se alejó de la congregación. Pues sí. Entonces, la debilidad de la fe tiene muchos matices. Entonces, el punto central del capítulo es no contender con los débiles en la fe, porque va a haber gente que no tiene la misma amplitud de criterio. Incluso muchos van a poder pelear o por ciertos puntos doctrinales, ¿no? ¿Cómo comienza el capítulo 15? Así que los que somos fuertes, ¿será? ¿Somos? Bueno, si tú no te consideras fuerte, Allá tú, yo busca- sí. Yo tampoco. Bueno, ¿quiénes son los que somos fuertes? Lo veremos dentro de 8 días a la misma hora y por el mismo canal, porque terminamos nuestra clase del día de hoy. Igual, si van surgiendo otras dudas, las pueden ir dejando ahí en los comentarios. Obviamente, todo en una línea de respeto y de orden, por favor. Porque son temas que a veces causan divisiones de opinión. Pero pues espero que sea de edificación. Recuerden dejar un like, de compartir el video. Recuerden que estos temas se van también retransmitiendo en la página de YouTube, para que también pasen a dejar ahí un like a la página. Y si Dios nos presta vida, dentro de 8 días continuaremos con nuestra clase. Así que pues nos vemos la próxima.